Miércoles y a esta hora, como siempre, tenemos nuestro espacio para realizar consultas que tienen que ver con el tema de la salud. Cada vez son más las dudas, las consultas, las preguntas respecto de el tema, por supuesto, coronavirus, el tema vacunación. Habíamos empezado la semana anterior a hablar de aquellas enfermedades preexistentes que predisponen a contagiarse y a agravar los cuadros como la hipertensión. Hoy vamos a hablar de otras, de las enfermedades, con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegra. Julio, bueno, habíamos empezado a repasar cuáles son aquellas enfermedades que predisponen al contagio y que incluso pueden llegar a agravar los cuadros habíamos hablado de hipertensión, pero hay otras a las que también hay que atender y que también hay que prevenir. Exacto. No solamente predisponen al contagio, sino que una vez, si uno enferma, la enfermedad, todas estas enfermedades preexistentes, crónicas, no transmisibles, hacen que el cuadro de COVID sea muchísimo más grave, inclusive aumenta mucho la mortalidad. Uh-huh. Por eso yo diría que deberíamos hacer dos cosas. De la puerta de casa para afuera, cuidarnos con todos los cuidados que ya conocemos hartamente durante un año. El tapaboca, el alcohol, el lavado, la higiene de manos, el distanciamiento social, todo eso. Eso un poco es, por supuesto, dentro de casa tampoco recibir gente, claro. Hacer fiestas en la casa de uno, ¿no es cierto? O reuniones grandes. Pero a lo que voy dentro de casa es al otro cuidado que debemos tener con estas enfermedades no transmisibles, porque hay actitudes y cosas que nosotros podemos hacer para evitar las enfermedades que vos me preguntás cuáles son: la diabetes, las enfermedades cardiovasculares en general, algunos tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas que son muy frecuentes, como el asma bronquial, la EPOC, en esto tiene muchísimo que ver el tabaquismo. Las enfermedades renales, que normalmente son secundarias a algunas de estas enfermedades, con la hipertensión arterial a la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, todo este grupo de enfermedades nosotros podemos hacer cosas dentro de casa para evitar, como ser el tabaquismo, borrarlo, podría ser bajar el consumo, pero si lo podemos borrar mejor. La alimentación es fundamental, la alimentación rica en grasas y rica en azúcares predispone a todas estas enfermedades y a uno lo debilitan de alguna manera frente a la enfermedad. El sedentarismo es terrible, con solamente caminar así periódicamente, como ser la presión baja, el colesterol baja, solamente caminando, sin medicación y sin modificar la alimentación. Imagínate si hacemos esto de la alimentación baja en grasas y baja en hidratos de carbono, ¿no es cierto? La actividad física es fundamental y no excederse en el consumo de alcohol, digo de las cosas más comunes. No digo no tomar alcohol, no excederse. El exceso de alcohol también favorece estas enfermedades preexistentes. Como dato, más allá del COVID, todo lo que te estuve diciendo, este conjunto de enfermedades no transmisibles, crónicas, y que tienen prácticamente los factores de riesgo en común, como arranqué con el tabaquismo, el sedentarismo, todo esto es común a todas esas enfermedades, son la principal causa de muerte en la Argentina. Entonces, atento, más allá del COVID, hay que estar, atento a esta cuestión, porque uno se puede morir de otra cosa, como una insuficiencia renal, como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria. A todas estas cosas se puede llegar por no cuidarse de puertas para adentro. De puertas para afuera, hay que cuidarse de la transmisión del virus. Bien. Que dicho sea de paso, cada vez hay cepas que están viniendo más con mayor contagiosidad, o sea, contagian más fácil, el índice de contagiosidad es mayor, como las que se han descubierto en Brasil, como las que se han descubierto en el Reino Unido. Te quería decir, por otro lado, que el miércoles pasado, cuando charlamos a esta hora de hace una semana, no estaba la vacuna, la vacuna rusa, para decirlo fácil, autorizada para mayores de 60 años, cosa que sí la ANMAT lo hizo ese mismo miércoles a la tarde. O sea que hoy se puede vacunar de 18 años en adelante.
mayores de 60 incluidos. Bien, es importante teniendo en cuenta la campaña de vacunación que se está realizando, al menos de inscripción para la vacunación, sí, cuando esté disponible, reiterar la recomendación, porque digo, es simple la recomendación, después se profundiza en cada uno de los casos particulares, pero en general la inscripción para la vacunación es para todos. Es para todos mayores de 18 años, mayores de 18 años. Después, cada caso en particular hay que charlarlo con el médico, claro, como todo. Pero digamos, esto no de 18 años para arriba no tendría restricciones. Después es como todo, vos me decís un enfermo con determinada enfermedad, un enfermo terminal, pongámosle con cáncer, en una etapa muy avanzada, digo, bueno, el médico evaluará si es conveniente o no conveniente vacunarlo. Pero digo, en general, como regla, de 18 años para arriba deberíamos vacunarnos todos. Bien. Doble dosis, entre 21 y 30 y pico, 40 días, entre la 1 y la 2. Siempre que estamos hablando de la Sputnik, ¿no? De la vacuna rusa, para decirlo fácil. Julio, respecto de esto surgieron algunas consultas que tienen que ver fundamentalmente con algo que viene ocurriendo en estos últimos días. Hay algunas demoras en la entrega de la vacuna. ¿Qué ocurre si entre la primera dosis y la segunda pasa más tiempo que el estipulado? No está todavía muy estudiado, digamos, no hay, pero en apariencia, por algunos casos sí, esto hecho en Rusia, baja un poquito la efectividad. ¿Te acordás que eran 50 y pico, 60% más o menos la efectividad que tenía con una sola dosis y llega al 90 y algo, 92, 93%? O sea, muy buena efectividad cuando uno lo hace entre los 21 y los 42 días, más o menos. Si pasa de eso, no es que pierde el efecto, absolutamente para nada, sino que posiblemente, te lo vuelvo a repetir, porque para esto hay que dejar que pase tiempo, estas pruebas deberían hacerse, lo único que podés lograr, o sea, es perder efectividad. En lugar del 95, capaz que pasa el 92. Bien. Pero igual tampoco es una pérdida excesiva, digamos. No, absolutamente para nada, no, absolutamente para nada. Bien. Y, bueno, hubo unos idas y vueltas en estos días con que está la vacuna, que no está, que sale el avión, que no sale el avión. Claro. Definitivamente ayer salió un avión a buscar, no se sabe qué cantidad de dosis, pero va a haber, nuevamente va a haber una cantidad de dosis de la 1, digamos, del frasquito 1, primera dosis, para continuar con la vacunación. Esto no es un problema de la Argentina. No. Esto es un problema del mundo. Sí que decir más profundo, entre el mundo rico y el mundo pobre, tiene más acceso a lo poco, digamos que es muchísimo igual, pero de lo que se está fabricando no alcanza. Entonces, bueno, acá hay una pelea, y el que tiene más plata compra más, esto es ni más ni menos, pero no está alcanzando en el mundo, esto no es un problema de la Argentina, o sea, no hay que politizar este tema. Sí, lejos de ir por la parte política, la preocupación estaba en eso, ¿no? Decir, en la salud. En la parte de salud, sí. de saber si tarda más tiempo del que corresponde, si se pierde o no la efectividad, si tiene algún inconveniente, si genera alguna contraindicación. No, eso es tranquilidad. Bien. De última podríamos perder algo de efectividad, nada más. Como también puede ser que el año que viene haya que revacunarse, porque los índices de anticuerpos vayan descendiendo, esto no se sabe. Eso es lo que siempre decimos, falta tiempo para que evolucione la fase 3. Y entonces quizás en 1 o 2 años los índices de anticuerpos bajen, haya que volver a hacer un refuerzo. Esto no se sabe todavía. Pero pasaría una cosa similar si uno se retrasa. Esa es, digamos, la parte que todavía sigue en estudio. Exactamente, para eso tiene que pasar mucho tiempo. ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que decidieron colocarse la vacuna, se colocan la primera dosis y luego no concurren a colocarse la segunda dosis? Quedan con con la efectividad más baja, pongámosle un 60%, y quizás después los títulos de anticuerpos bajen. Igual anticuerpos van a tener, o sea que igual es beneficioso, y es beneficioso en lo personal, pero aparte también es algo beneficioso en lo grupal, ¿no es cierto?, en lo comunitario, porque de alguna manera vamos cortando la transmisión del virus. Pero hay que hacer las dos. Para que esto sea efectivo
hay que hacer las 2 dosis. Bien. Igual no pasa nada, no es que uno enferma ni cosa por el estilo. Cuando uno se vacuna, esos primeros 2 días por ahí tiene fiebre, dolor, digamos, es un poquitito incómoda, ¿no? Esto Claro. no lo vamos a negar, no es que uno se está dando agua, pero bueno, hay que pasarlo. Peor es tener la enfermedad, sobre todo en personas de edad, de tercera edad, digamos, de 60 para arriba. ¿Hay más efecto en las personas de más de 60? No en la vacuna, sino en la posibilidad de enfermar grave y de morir. Tampoco altísima, el índice de mortalidad sigue siendo más o menos el mismo, sin mortalidad general, pero no es que si uno es joven tiene que tener la responsabilidad de ayudar a cortar la transmisión del virus, porque está beneficiando también a los grandes. Justamente, y teniendo en cuenta que ya hay personal, sobre todo de salud, que ha recibido la primera y hasta la segunda dosis de la vacuna, y tenemos conocimiento de que han surgido estos malestares, esta fiebre alta, bueno, por algún plazo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese paciente? ¿Debe volver a consultar al médico? ¿Debe esperar que estos efectos pasen? Digo, ¿cómo tiene que reaccionar aquel paciente que se coloca la vacuna y tiene algún síntoma? Y debería consultar. Sí, debería consultar, porque pueden pasar muchas cosas, hasta, pongámosle, donde se inyecta hacerse un absceso, que no tiene nada que ver con la vacuna en sí, claro, con la técnica de ponerlo. Yo digo, no estaría mal consultar si tiene fiebre alta, si tiene chuchos de frío, dolores, malestar, pero en general hay que saber que si uno se la da, si digamos, se da la vacuna, va a padecer posiblemente un par de días de estas cosas. Como cuando uno vacuna a los niños pequeños. Sí. Están llorando 2 días más o menos, con alguna niñita de fiebre. Pero bueno, quizás sería bueno consultar. Hasta el momento, digamos, y ya yendo al nivel nacional, no se han registrado efectos adversos más allá de estos simples, un poco de temperatura, algún malestar físico, nada más. Son esperables prácticamente, no son efectos adversos. Ajá. Son efectos de la vacuna. Bien. Son efectos esperables. No ha habido eventos importantes en los estudios preliminares, por eso en el caso de la Argentina, la ANMAT, en cada país hay un organismo específico, ¿no es cierto?, sobre todo el organismo mundial de referencia, que es la FDA en Estados Unidos, por eso aprueban este tipo de vacunas, porque no se han encontrado en poco tiempo y no tantísima cantidad de dosis que se han dado, porque no hubo tiempo de que esto evolucione, no se han encontrado efectos adversos importantes. Bien. Julio, la última por hoy, sí, una reflexión respecto de el porcentaje de gente que está decidiendo colocarse la vacuna. Yo no tengo datos, digamos, específicos que los tiene el gobierno, porque que hay un registro. En el caso nuestro es un registro provincial. La provincia está llevando adelante. En lo personal yo estoy anotado, en mi familia también, todos los de 18 para arriba. O sea, creemos firmemente en la vacunación. Creo que hay que seguir insistiendo en esto. No es altísimo el caso, la cantidad de casos, ¿no es cierto?, de gente que está anotada, y hay que seguir insistiendo en este tema. Como bien lo hemos hecho hoy, que remarcamos mucho del tiempo que tuvimos en el tema de la vacunación y de la necesidad de hacerlo. Pero hoy, a ciencia cierta, no es altísima la cantidad de gente que está anotada. Bien. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y volvemos a comunicarnos el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El doctor Julio Salemes hablando de, otra vez, las enfermedades preexistentes, la manera de prevenir, la manera de cuidarnos
fuera y dentro de la casa, fuera con las medidas preventivas que ya conocemos, el distanciamiento, alcohol en gel, el barbijo, y dentro de casa, más allá de evitar las reuniones sociales, esto de cuidar la alimentación, la actividad física, cuidarnos de mantener los tratamientos de las enfermedades crónicas y finalmente hablando de la vacunación, reiterando la recomendación de vacunarse y hablando de los efectos y las complicaciones que se pueden llegar a tener, que no son prácticamente importantes, respecto de quienes sí se colocan la vacuna o del tiempo que puede llegar a pasar entre una dosis y la otra.